Saludamos a la iglesia de la Universidad de Montemorelos y saludamos también a los que nos están viendo por televisión y por internet. Les invito a inclinar su rostro para hacer una oración. Dios omnipotente, te rogamos en esta hora que al estudiar tu palabra nos llenes de fe y confianza en ti. Oh Dios, tú eres el Dios de esta iglesia. Tú eres el Dios de los colportores. Tú eres el Dios que guías la vida de cada uno de nosotros. Y te rogamos en este momento que tu palabra guíe nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Hace exactamente 8 días, el viernes pasado, estuvimos en una gran celebración de un congreso de colportores de una de nuestras uniones en México. Y el viernes pasado, a la hora de la comida, me senté en una mesa donde había una plática muy interesante de un grupo de colportores. Ahí estaba el asociado de ese grupo y él nos contó algo que a mí me tiene impresionado. Él comenzó diciendo de esta manera: Dios tenía un plan para mí. Y ese va a ser el tema de hoy. Dios tiene un plan para ti. Y así comenzó relatando este asociado. Dice él que fue a ayudar a una colportora, a un pueblo en Hidalgo. Comenzaron a colportar en el centro del pueblo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hicieron 15 visitas, 15 presentaciones y no levantaron un solo pedido. Fueron a comer y entonces le dijo a la colportora que estaba acompañando, ayudando ese día: mira, Dios tiene un plan para nosotros. Vámonos de aquí. Y dejaron de colportar en el centro del pueblo y se fueron a las afueras del poblado. Y por allá encontraron una tienda suficientemente grande. Se presentaron ante el dueño de la tienda y cuando el dueño de la tienda los vio, dice que se lo quedó viendo y le dijo estas palabras: anoche les vi a ustedes. Anoche yo vi en un sueño a usted y a la jovencita. Les vi del color de esa ropa. Ustedes traen algo para mí. Por favor, díganme qué traen. Le presentaron los libros, pero no quedó conforme con eso. Pidió los libros, pero no quedó conforme con eso. Cerró la cortina de su negocio y le dijeron, siéntense, yo quiero hacerle varias preguntas. Y tenía varias inquietudes el caballero. Estuvieron platicando de la esperanza en Dios y concertaron el primer estudio bíblico. En este momento, hace 15 días en ese lugar, se bautizaron 8 personas. Y están estableciendo una nueva iglesia en ese pueblo. Precisamente ese caballero les dijo hace poco: aquí tengo un terreno que donaré para nuestra iglesia. Entonces yo me hice la pregunta: ¿Dios tenía un plan para estos?
Claro que sí, Dios tenía un plan para ellos. Por eso fue de que no les fue bien en el pueblo. Tomaron otra dirección, escucharon la voz de Dios y Dios los dirigió allá, porque Dios ya le había revelado a este caballero que estas eran las personas indicadas que llevaban el mensaje de Dios. Dios tiene un plan para ti. Vamos a meditar un poco en el capítulo 13 y el capítulo 14 de Primero de Samuel. Aquí hay lecciones maravillosas en estos dos capítulos. Capítulo 14, versículo 6 de Primero de Samuel, dijo Jonatán, el hijo de Saúl, de esta manera: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Estas palabras fueron dichas por Jonatán cuando se encontraban en un momento difícil, un momento crítico. Se encontraban allí frente a un ejército enemigo, el ejército numeroso de los filisteos. Dice el capítulo 13 y al principio del capítulo 14, que la tercera parte del ejército de los filisteos estaban en una fortaleza natural, en una montaña alta, que tenía esa montaña 3 picos, 3 cumbres bastante interesantes. Una de ellas, en el lado norte, había una muy grande, peñasco grande, que le servía a ese ejército de fortaleza. Y ese peñasco del lado norte, dice aquí el capítulo 14, que se llamaba Bases, que algunos le han puesto este significado, un peñasco blanco o brillante. Y al sur había un peñasco llamado Sene, un matorral espinoso. Así que eran barreras naturales difíciles de penetrar. Entonces el capítulo 14 menciona diciendo, y el capítulo 13, el versículo 1 y el versículo 2, que el rey Saúl conformó su ejército, y el ejército lo formó de 3,000 soldados, 3,000 personas valientes. Pero cuando él formó este ejército, fueron para hacerle frente al ejército de los filisteos. Pero los filisteos se concentraron para pelear, y ellos tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena del mar. Cuando el ejército de Saúl vio que era un pueblo incontable, un ejército enorme, con carros bien preparados para la guerra, tuvieron miedo, de tal manera que el ejército de Saúl salió huyendo. Se escondieron en las cuevas, en las hendiduras de las peñas, en los fosos, en las cisternas, donde pudieron, se escondieron. Y entonces le quedó a Saúl solo 600 hombres, solo 600. ¿Qué iba a hacer con esto? Pero allí estaba el ejército de Saúl. Y es aquí donde el ejército de Israel quedó frente al ejército
de los filisteos como petrificados. Quedaron allí llenos de temor, estuvieron pasivos, estaban allí como un negligente, falto de fe en el poder de Dios. Ahí estaba el ejército de Israel. Podíamos llamarle así. Hoy en los seminarios se estuvo diciendo que esas podían ser tendencias. Y la tendencia del pueblo de Israel, del ejército, era entonces temor, pasividad, negligencia, falta de fe en el poder de Dios. Y había que romper esas tendencias. Había que alguien hacer la diferencia en ese grupo. ¿Qué hace el temor? ¿Qué provoca el temor? Inhibe la acción, bloquea la visión, no te deja levantar las manos y los pies. El temor esquiva el peligro, pero también no te permite avanzar, moverte, accionar. Ahí estaba el ejército de Saúl, pasivo, porque Saúl estaba debajo de una granada, pensativo, sin saber qué hacer, distraído, lleno de temor, y al igual su ejército, petrificado ante el peligro. Tal vez estaban esperando la intervención, una intervención milagrosa, pero esta no sucede sin acción, sin unir el esfuerzo humano con el poder divino. Dios no bendice a los perezosos e inactivos. Dios bendice a los que se ponen en acción. A esos bendice Dios. Y estaban allí no un día, 2 días, 3 días, varias semanas, sin accionar, sin hacer nada, negligentes. La negligencia y el negligente es aquel que no pone empeño en su trabajo. Dice y promete, voy a ir y no va. Haré esto y no lo hace. El Señor aborrece la negligencia. Jeremías, el capítulo 48, el versículo 10, menciona diciendo, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Los israelitas estaban de esa manera. Ahora, lo peor que podía sucederle al ejército de Saúl es que estaban inactivos, sin fe, sin esa confianza en el poder de Dios. No estaban creyendo de que Dios estaba con su pueblo, de que Dios estaba allí. Olvidaron cómo Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Olvidaron cómo Dios los había ayudado a cruzar el Mar Rojo y el río Jordán en seco. También olvidaron que las murallas de Jericó cayeron solo con el poder de Dios. Y es aquí donde está ese ejército de Saúl inactivo, sin acción. Están allí pensativos, temerosos, y es allí donde Jonatán y su paje de armas entran en acción. Son aquellos que se levantan para quebrar barreras, para salir del círculo en que se encuentran, para poder hacer la diferencia que en ese momento se necesita hacer. Yo quiero preguntar esta noche, ¿será que en el tiempo en que nosotros vivimos se necesitan personas que hagan la diferencia? Claro que sí, se necesitan personas que hagan la diferencia, que puedan salir del confort donde están, que puedan salir de la
conformidad donde actúan, que puedan salir del patrón en que se encuentran y que puedan romper eso, de tal manera que se avance, se pueda ir hacia adelante, se pueda crecer, avanzar y desarrollarse. Se necesitan esos tipos de hombres y de mujeres hoy en día, que rompan los patrones. Claro, no estamos hablando de que violen las leyes de Dios, no. Que salgan de su confort, que salgan del lugar donde están. Y es aquí donde el capítulo 6, el capítulo 14 de 1 de Samuel nos habla de que Jonatán y su paje de armas se levantaron, accionaron. Y ellos entonces, principalmente Jonatán mencionó diciendo de esta manera: no es justo estar mirándonos unos a otros. No es posible que no hagamos nada. Y Jonatán le dijo a su paje de armas, capítulo 14 de 1 de Samuel, el versículo 6. Yo creo que debemos de leerlos juntos. Vamos a leer este versículo, es maravilloso. Es hermoso este pensamiento. 1 de Samuel, capítulo 14, el versículo 6. Vamos a leerlo. Dice la palabra así: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Gloria a Dios por esta expresión de fe y de confianza en Dios. Gloria al Señor, porque estos dos jóvenes fueron capaces de levantar su mirada al cielo y decir: hay un Dios que puede hacer algo por nosotros. Hay un Dios que puede intervenir. Hay un Dios que puede tomarnos de la mano, guiarnos en el camino correcto y darnos la victoria por la gracia del cielo. Jonatán y su paje de armas hicieron la diferencia. Y ellos dijeron: con la ayuda de Dios, vamos y entremos en el campamento de los filisteos. No son de temer, porque no están bajo la protección del pacto de Dios. Son extraños para Dios, por eso no hay por qué temer. Dios puede darnos la victoria sobre un ejército numeroso, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y Elena de White dice: una fe activa puede aventurarse a mucho en la causa de Dios. A mucho. Quiere decir entonces que Jonatán y su paje de armas creían que Dios podía actuar en su lugar. Cuando el colportor tiene esa confianza en Dios, cuando se aventura por fe, cuando sale y actúa en el nombre del Señor, lo bendice abundantemente. Pero Dios no bendice al perezoso, no bendice al inactivo, bendice al que se pone en acción, al que sale, al que mira a Dios, al que confía en Dios plenamente y piensa: Dios es mi Salvador, Él hará todo en mi lugar y me ayudará. La unión del esfuerzo humano con el poder divino es igual a éxito. Y queridos jóvenes, cuando confiamos así en el Señor, Dios hace todo a nuestro favor por la gloria del cielo. Dios es maravilloso. Jonatán percibió
la voz de Dios y dijo: vamos a pasar hacia esos hombres centinelas para que nos vean. Si nos dicen: esperen, deténganse, stop, hasta que lleguemos a ustedes, entonces no nos moveremos, no vamos a subir. Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Cuando ellos se mostraron, salieron al vacío y los centinelas estaban allá arriba en la montaña cuidando al resto del campamento. Los vieron y entonces dijeron: subid a nosotros y les daremos su merecido. ¿Le dio temor a Jonatán estas palabras? ¿Le dio temor a su paje de armas? No. Subió Jonatán y su paje de armas trepando la montaña con sus manos y sus pies, dice la palabra. Mientras ellos subían, iban quitándose de encima a los centinelas filisteos que los atacaban. Josefo menciona en sus escritos que Jonatán subió el peñasco casi al amanecer, cuando toda la mayoría dormía. Subamos el peñasco de las dificultades y las barreras que la sociedad nos imponga serán quitadas por el poder de Dios. Jonatán y su paje de armas vencieron el temor, tuvieron iniciativa, pusieron la negligencia a un lado, la confianza en el poder de Dios lo demostraron, fueron atrevidos para romper con las tendencias de ese momento. Miraron a Dios, al cielo, y entonces confiaron en Él y depositaron en Dios toda su confianza. Elena de White dice: los ángeles de Dios les dieron la victoria. ¿Qué dice? Los ángeles de Dios le dieron la victoria. Honrado sea el nombre del Señor. El ejército del cielo estaba con Jonatán y la mano de Dios intervino. Al campamento de los filisteos los asaltó, dice la Biblia. ¿Qué cosa? El pánico. La tierra tembló. Hubo una gran consternación. Fue un espanto de Dios. Y dice segundo de Crónicas, el capítulo 17, el versículo 10, lo siguiente: Dios siembra el pánico como arma de guerra contra sus enemigos. Dios lo hace. La tierra tembló. Y entonces el ejército innumerable de los filisteos se llenaron de pánico, se llenaron de miedo y comenzó la confusión. Y la palabra de Dios afirma que entre ellos se destruyeron y los pocos que se salvaron huyeron a su tierra. Entonces los filisteos así fueron destruidos. Qué maravilloso es el capítulo 14 de 1 de Samuel, el versículo 23. El versículo 23 menciona diciendo de esta manera así: así salvó Jehová aquel día a Israel, así lo salvó. Jonatán procedía movido por Dios. Los riesgos que corrían eran temerarios, contrarios a todas las leyes militares. Pero el proceder de Jonatán no se debía a una temeridad humana. No dependía de lo que él y su escudero pudieran hacer. Era el instrumento que Dios usaba a favor de su pueblo. Ahora, ¿no pensaríamos nosotros que era más fácil para esos centinelas matar a estos dos jóvenes para acabar con todo? Pero ¿saben qué pasó?
los consideraron como desertores del pueblo de Israel y permitieron que se acercaran para hacerles daño. La llegada de estos dos hombres provocó pánico en el pueblo filisteo y por eso la victoria fue de Dios. Jonatán no dependió tanto de su propia armadura como el poder ilimitado de Dios mejor. Tan solo usó lo que tenía a su mano, la confianza plena en el poder de Dios. Cuando yo confío en ese poder, es cuando Dios actúa y hace el milagro que siempre sucede cuando el hombre se pone en las manos del Señor. Porque esta obra no es del hombre, es de Dios, y Dios dirige su obra. Y sabemos muy bien que el colportaje será la última obra que permanecerá hasta el fin del tiempo. Los colportores serán los que llegarán a los últimos rincones, serán los que estarán en pie hablando a favor del poder de Dios. Aquí hay un notable ejemplo del poder divino que coopera con el esfuerzo humano. Jonatán anhelaba que Israel quedara libre de las incursiones de los filisteos. Estos acontecimientos sucedieron dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando yo me coloco en las manos de Dios, Dios dirige todo por su gracia. Este verano 2017, yo creo, será un verano maravilloso para los colportores. Dios va a actuar, pero actúa tú. Dios va a hacer milagros, pero sea atrevido. Dios hará un trabajo extraordinario a tu favor siempre y cuando te levantes y acciones. Hagas un programa diario donde Dios intervenga, Dios ponga su poder y Dios haga todo a favor de cada uno de nuestros jóvenes y colportores. Y quiero decirles que en la oficina de Gema, todo el personal oramos por ustedes, por el verano próximo y por los libros 2 veces al día. A las 8:15 de la mañana y 10 minutos para la 1 todos los días. Nos reunimos todo el personal y oramos por ustedes. Por eso creo que Dios actuará. Dios hará su trabajo. Esto es maravilloso porque es la obra del Señor y Dios quiere que podamos hacer su obra con fuerza y con poder. Jonatán podía ser el asociado y el paje de armas el colportor. Esta pareja de colportores destrozaron el temor, la negligencia, la inacción, la pasividad y la falta de fe, porque Dios tenía un plan para ellos y Dios tiene un plan para ti. Déjate guiar por Dios, sigue su voluntad y por fin puedas salir del círculo en que estás, de la inacción, y dale oportunidad a que Dios actúe en estos últimos días.